Antes de ser mito, fue herida. Una herida que el mundo confundió con glamour, que Hollywood maquilló con brillo, pero que jamás dejó de arder bajo la piel. Marilyn Monroe no nació ícono. Nació Norma Jean, una niña que aprendió demasiado pronto que la belleza puede abrir puertas, pero también puede cerrar el alma. La cámara la amaba, sí, pero la cámara nunca dijo la verdad. Detrás de cada sonrisa perfecta había una duda. Detrás de cada vestido inolvidable había una niña temblando. Y detrás de cada titular que la convertía en fantasía, había una mujer pidiendo ser escuchada. Marilyn no cambió la moda con telas ni con tendencias. La cambió con fuego, con la forma en que caminaba sin disculparse, con la manera en que convertía la vulnerabilidad en poder, con la valentía de apropiarse de su imagen en un mundo que quería poseerla. Fue deseo, pero también desafío. Fue glamour, pero también revolución. Su estilo no buscaba agradar, buscaba sobrevivir, y aún así, en medio del caos, escribió una historia que nadie ha podido reemplazar, la de una mujer que transformó su dolor en iconografía, su fragilidad en arma y su presencia en legado eterno. Esta no es la historia de un símbolo, es la historia de la mujer que cambió para siempre la historia de la moda mundial. Nadie imagina que la mujer más fotografiada del siglo comenzó su vida huyendo de fotografías familiares que nunca existieron. Marilyn Monroe nació como Norma Jean Mortenson en un rincón olvidado de Los Ángeles, hija de una madre atrapada entre la fragilidad mental y la miseria, y de un padre cuyo nombre quedó marcado como un silencio. Su infancia no tuvo vestidos icónicos ni luces de estudio. Tuvo puertas cerradas, mudanzas interminables, orfanatos fríos y hogares temporales donde aprendió a sonreír porque la sonrisa era lo único que nadie podía quitarle. Mientras otras niñas jugaban a ser princesas, ella jugaba a sobrevivir. Se refugiaba en revistas viejas donde las actrices parecían vivir en un mundo que no dolía. No sabía cómo, ni cuándo, pero algo en ella repetía que algún día escaparía del destino que parecía escrito para las niñas pobres. Desaparecer sin dejar huella. Ella quería existir, quería ser vista, y en ese deseo ardía una fuerza que ni el abandono pudo apagar. Cuando cumplió 16, decidió casarse solo para salir del sistema de acogida. No fue amor, fue estrategia, pero esa decisión la llevó a otra. Trabajar en una fábrica donde un fotógrafo militar la miró como nadie la había mirado antes, no como una huérfana, no como una chica silenciosa, sino como una posible estrella. Ese instante cambió su vida. La cámara encontró en ella algo que ni ella sabía que tenía, una luz hecha de nostalgia, ternura y hambre de futuro. Ese fue el nacimiento de Marilyn, aunque Norma Jean todavía no lo sabía. Lo que sí sabía era algo simple y salvaje. Nunca más volvería a dejar que el mundo decidiera quién era ella. El ascenso de Marilyn no fue inmediato, pero tuvo la fuerza de un huracán silencioso. Norma Jean comenzó posando para portadas de revistas baratas, donde sus rizos rubios y su sonrisa dulce parecían iluminar incluso el papel más áspero. Cada sesión era una lección. Cada fotógrafo, un espejo. Aprendió a controlar la luz, a dominar su ángulo, a convertir su timidez en magnetismo. No era suerte, era disciplina disfrazada de inocencia. Cuando llegó a los estudios de Hollywood, los ejecutivos pensaron que habían encontrado una muñeca. Lo que no sabían era que esa muñeca tenía una inteligencia feroz para construir un personaje. Ella creó a Marilyn Monroe con precisión quirúrgica. La voz suave, la mirada cálida, el andar casi flotado, todo era una coreografía diseñada para capturar al mundo. Y lo hizo. En cuestión de meses, su imagen comenzó a multiplicarse. Afiches, anuncios, vitrinas, sueños. Pero el gran golpe llegó el día en que se tiñó de rubio platino. Ese color no solo cambió su cabello, cambió su destino. Se convirtió en un faro, en un símbolo, en una promesa. El público no veía a Norma Jean, veía a Marilyn, la diosa luminosa que podía hacer sentir ligero cualquier dolor. Los estudios la moldearon como una fantasía, pero ella entendió que esa fantasía podía darle algo que nunca tuvo: poder. Sus primeras películas la mostraban como la chica ingenua, la rubia distraída, la broma fácil. Y aún así, entre esas líneas superficiales, Marilyn empezaba a construir su imperio. Sabía que si el mundo iba a verla como un sueño,
Entonces ella controlaría ese sueño. Convertiría su propia imagen en una marca, en una firma, en un estilo capaz de desafiar la época. El fenómeno Marilyn había comenzado, y todavía nadie imaginaba hasta dónde llegaría. El mundo la veía como un cometa luminoso, pero ese brillo tenía un precio que solo ella pagaba. Mientras sus películas llenaban salas y su rostro aparecía en cada esquina de Estados Unidos, Marilyn comenzaba a comprender que la fama no era un refugio sino un laberinto. Los estudios controlaban su imagen, sus horarios, sus palabras, incluso sus silencios. Le ofrecían papeles de rubia tonta, risas prefabricadas y escenas que no hacían justicia a la mujer que pensaba, leía, debatía y cuestionaba todo. Detrás del personaje radiante había una mujer harta de ser reducida a un estereotipo. Hollywood la quería dócil. Ella quería dignidad. Hollywood la quería superficial. Ella quería profundidad. Hollywood la quería callada. Ella quería voz. Su rebeldía comenzó con gestos pequeños pero decisivos. Empezó a rechazar papeles repetitivos. Empezó a estudiar actuación con rigor, a leer a los grandes escritores, a buscar directores que vieran algo más que su belleza extraordinaria. Y entonces llegó su primer gran conflicto público. Se negó a continuar como la chica decorativa del estudio y exigió contratos más justos, mejores papeles, respeto artístico. Los ejecutivos la ridiculizaron. Dijeron que no era más que una cara bonita. Dijeron que era reemplazable. Se equivocaron. Porque mientras ellos intentaban mantenerla en jaulas doradas, Marilyn estaba planeando su escape. Sabía que el mundo la deseaba, pero también sabía algo más poderoso. El mundo la necesitaba. Necesitaba una mujer que rompiera el molde, que mostrara que la belleza no era sinónimo de estupidez, que la sensualidad podía ser fuerza y no debilidad. En medio de la presión mediática y los rumores maliciosos, Marilyn tomaba forma como algo más grande que una actriz. Estaba a punto de convertirse en una rebelde cultural, en una mujer que cambiaría no solo el cine, sino también la moda, la identidad femenina y la percepción del poder. Y lo que venía sería un terremoto. El terremoto comenzó el día en que Marilyn decidió hacer lo impensable, abandonar el sistema de estudios que la había creado. En 1954 rompió el contrato que la mantenía atrapada en papeles vacíos y, contra todo pronóstico, fundó su propia productora. Una mujer, en los años 50, desafiando a Hollywood desde afuera. Era una declaración de guerra, una revolución silenciosa, un acto de libertad tan audaz que incluso quienes la subestimaban tuvieron que detenerse. No lo hizo para ganar dinero. Lo hizo para recuperar su identidad, para elegir historias que hablaran de verdad, para trabajar con directores que valoraran su inteligencia y sensibilidad, para probar que podía ser más que el objeto de deseo favorito de América. Su movimiento resonó como un grito en una industria dominada por hombres que nunca imaginaron que la rubia más famosa del planeta podía también ser estratega, empresaria y visionaria. Su influencia en la moda empezó a transformarse en legado durante esos años. Ya no era solo una modelo de glamour, era una creadora de estilo. Tomó decisiones que hoy parecen simples, pero que entonces fueron revolucionarias. Vestidos que abrazaban la figura sin pedir permiso, escotes que hablaban de autonomía y no de sumisión, telas brillantes que convertían la vulnerabilidad en espectáculo. Cada aparición pública era un manifiesto visual. Cada look, una declaración. Su vestido blanco de falda voladora, su satinado dorado ajustado como una segunda piel, sus abrigos de piel llevados con dignidad y no como trofeos de lujo. Marilyn usaba la moda como un lenguaje, como un escudo, como un arma, y el mundo la escuchaba. Pero mientras su imagen ascendía, su mundo interior se fracturaba. El amor para ella siempre fue una batalla perdida. Su matrimonio con Joe DiMaggio, el héroe del béisbol, se volvió una cárcel emocional marcada por celos, reproches y maltratos. Lo que para el público era una pareja perfecta, para ella era un campo minado. Y aún así, cuando la puerta se cerraba, Marilyn seguía construyendo la leyenda. Seguía reinventándose. Seguía luchando. Porque sabía que su vida no iba a salvarla. Solo su arte podía hacerlo. Lo que vino después fue una mezcla deslumbrante de triunfo y tormenta. Tras separarse de DiMaggio, Marilyn parecía renacer con una intensidad nueva, casi feroz.
Volvió a los estudios con una determinación que nadie esperaba de una mujer a la que la industria había tratado como un adorno durante años. Pero ella ya no era un adorno. Era una fuerza creativa, consciente de su valor y de su poder. En esos años construyó algunos de los momentos más icónicos de la moda del siglo XX. Su vestido rosa de Diamonds Are a Girl's Best Friend no era solo un traje cinematográfico, era un manifiesto, un grito elegante que decía que las mujeres podían brillar sin disculparse, que el glamour no debía ser una prisión, sino un acto de autonomía. Nadie antes había llevado el color como ella. Nadie había entendido así la relación entre piel, luz y deseo. Con cada aparición definía un nuevo estándar estético. Creaba un imaginario. Fuera del set, su estilo evolucionaba hacia algo más depurado, más íntimo, más suyo. Pantalones capri que abrazaban la silueta, jerseys ajustados que convertían lo cotidiano en sensualidad pura, labios rojos como una firma innegociable. Marilyn demostró que el estilo no dependía del lujo, sino de la actitud, de la mirada, de esa magia que convertía el gesto más simple en un momento histórico. Sin embargo, mientras el mundo celebraba a la diva, la mujer detrás del mito sufría. La presión de perfección constante la asfixiaba. Su vida sentimental era un rompecabezas roto, y sus inseguridades, esas que había arrastrado desde la infancia, se intensificaban bajo el foco implacable de Hollywood. Su matrimonio con Arthur Miller, el intelectual más brillante de su época, parecía prometer refugio, pero incluso allí, en ese amor profundo pero imposible, descubrió otra forma de soledad. Marilyn quería ser comprendida, no solo admirada. Quería ser escuchada, no solo observada. Quería que alguien viera a Norma Jean detrás del diamante. Pero cuanto más alto volaba, más lejos quedaban las raíces que la sostenían. Y aún así, incluso fracturada, seguía siendo luz. Una luz que cambiaría la moda para siempre. Había algo trágicamente hermoso en la manera en que Marilyn luchaba contra sus propios fantasmas mientras seguía reinventando la estética del siglo. Su influencia en la moda alcanzó un punto crucial cuando decidió despojarse de artificios y abrazar una versión más auténtica de sí misma. Ya no buscaba deslumbrar al mundo, buscaba entenderlo, buscaba entenderse. En Nueva York, lejos del control de los estudios, caminaba por las calles con ropa sencilla que la hacía casi irreconocible. Abrigos amplios, jeans clásicos, gafas oscuras que ocultaban el cansancio y la necesidad de anonimato. Era un estilo que contrastaba con su imagen pública, pero que marcó un precedente poderoso. La mujer más vista del planeta estaba redefiniendo lo que significaba ser elegante. Demostraba que la verdadera sofisticación no necesitaba lentejuelas, sino honestidad. Sin embargo, cuando regresaba a la luz pública, su glamour seguía intacto. Nadie sabía llevar un vestido de seda como ella. Nadie podía transformar un escote en un acontecimiento cultural. Era como si lo cotidiano fuera su refugio, y lo extraordinario, su destino. Entre esos dos mundos, Marilyn creó un lenguaje visual que influenció generaciones enteras, desde las supermodelos de los años 90 hasta las IT Girls de hoy. A pesar de su impacto, la industria seguía tratándola como un misterio incómodo, muy bella para ser tomada en serio, muy frágil para ser considerada líder, muy deseada para ser respetada. Esa contradicción la desgastó, y en medio de esa tensión, su salud emocional comenzó a tambalearse. Las pastillas que tomaba para dormir se convirtieron en una cuerda floja entre la calma y el abismo. Las expectativas del público eran un peso imposible, y su soledad, cada vez más profunda. Pero incluso en sus momentos más oscuros, la moda seguía mirándola como un faro. Las casas de alta costura copiaban sus formas. Los fotógrafos la buscaban como musa eterna. El público encontraba en ella algo más que belleza. Encontraban humanidad. Una humanidad que brillaba y se quebraba al mismo tiempo. Marilyn no vestía tendencias. Las creaba, y cada una era un fragmento de su alma intentando no desaparecer. El final de Marilyn no fue una caída repentina, sino un desvanecimiento lento, casi silencioso, como una vela que arde demasiado fuerte para durar. Cada día parecía batallar contra un torbellino interno hecho de cansancio, expectativa y heridas antiguas que jamás cerraron. Hollywood quería que siguiera brillando. Ella solo quería respirar.
Sus últimos años estuvieron marcados por una paradoja dolorosa. Cuanto más frágil se volvía, más poderosa era su influencia cultural. En sesiones fotográficas como las de George Barris o Bert Stern, mostraba una vulnerabilidad que estremecía. Cabello suelto, ojos cansados, piel desnuda ante el lente. No posaba para seducir, posaba para ser entendida. Y sin saberlo, inauguró un nuevo tipo de belleza, la belleza de la transparencia, la belleza que no quiere impresionar, la belleza que simplemente es. La moda tomó esas imágenes como evangelio. Diseñadores, fotógrafos, revistas, todos encontraban en Marilyn un enigma que no podían abandonar. Ella encarnaba la tensión eterna entre glamour y tragedia, entre deseo y inocencia, entre fuerza y fragilidad. Era un espejo donde la sociedad veía sus contradicciones más profundas. Pero detrás de esa iconografía había una mujer agotada. Las presiones de su último rodaje, Something's Got to Give, se mezclaban con el caos emocional de su vida privada. Relaciones rotas, amistades que se disolvían, rumores que la perseguían como sombras. El mundo especulaba sobre ella, pero casi nadie la conocía. Y la mujer que un día había tomado el control de su imagen, empezaba a perder el control de su propia paz. Aún así, hasta sus últimos días, hubo destellos de luz. Risas espontáneas durante sesiones fotográficas. Cartas donde expresaba sueños aún pendientes. Planes para volver al cine con dignidad. Intentos de reconstruirse una vez más. Pero la noche del 4 de agosto de 1962, la luz más fotografiada del siglo se apagó. Y sin embargo, su brillo no desapareció. Se transformó. Se multiplicó. Se volvió eterno. Marilyn no murió como un símbolo, murió como una mujer, pero nació, para siempre, como leyenda. La muerte de Marilyn no cerró un capítulo, abrió una era en la que su imagen dejó de pertenecerle a ella para convertirse en territorio del mundo. Su rostro se multiplicó en portadas, en exposiciones, en discursos, en imitaciones, pero ninguna copia alcanzaba la verdad, porque Marilyn no era un peinado, ni un vestido, ni un gesto coqueto. Era una revolución emocional que la cultura apenas comenzaba a comprender. A partir de los años 60, la moda la tomó como un arquetipo eterno. Andy Warhol la transformó en icono pop, elevando su rostro a la categoría de mito contemporáneo. Las casas de moda reinterpretaron su estética una y otra vez. El vestido ceñido, el brillo líquido, el rojo en los labios que parecía contener un secreto. Pero más allá de esos elementos superficiales, su influencia más profunda fue la manera en que redefinió la feminidad. Antes de ella, la sociedad quería mujeres correctas. Después de ella, la sociedad deseaba mujeres inolvidables. Marilyn les enseñó que la sensualidad no era pecado, que la vulnerabilidad podía ser una forma de poder, que el cuerpo femenino no debía ocultarse sino comprenderse. Ella no solo vestía moda, la retaba, le exigía que siguiera el ritmo de su vida interior, de su complejidad, de sus luces y sombras. Las celebridades que vinieron después la estudiaron como un código. Madonna tomó su audacia, Naomi Campbell, su magnetismo, Britney Spears, su fragilidad convertida en espectáculo, Lady Gaga, su valentía para usar la imagen como armadura. Ninguna de ellas sería exactamente lo que es sin la mujer que abrió el camino. Y sin embargo, incluso con toda su influencia, Marilyn sigue siendo un misterio, porque su legado no se puede medir en vestidos ni en fotografías. Su legado es una pregunta. ¿Cómo puede una mujer que sufrió tanto convertirse en la fantasía eterna del mundo? Quizá la respuesta esté en que Marilyn nunca intentó ser perfecta, intentó ser libre, y esa libertad, incluso rota, transformó la cultura para siempre. Si algo distingue el legado de Marilyn de cualquier otro ícono del siglo XX, es la manera en que su presencia siguió creciendo, incluso después de desaparecer. No es una estrella más del Hollywood dorado. Es un lenguaje, una emoción colectiva, una herida compartida entre belleza y pérdida. Su figura se convirtió en un espejo donde generaciones enteras buscaron significado. En la moda, su impacto continúa ampliándose porque Marilyn no representaba una sola identidad. Era muchas, todas contradictorias y todas verdaderas. Podía ser la mujer más glamorosa del planeta con un vestido ceñido de satén, pero también la joven sencilla que caminaba por la playa envuelta en un suéter grande.
Esa dualidad abrió una nueva puerta para el estilo moderno, mostrando que una mujer podía ser sensual y vulnerable, poderosa y cansada, luminosa y humana. Los diseñadores entendieron esto con una claridad casi religiosa. Tom Ford tomó de ella la sensualidad limpia y directa. Jean-Paul Gaultier reinterpretó su energía juguetona y peligrosa. Versace absorbió su magnetismo corporal. Incluso Chanel encontró en ella un modelo perfecto para la idea de feminidad hecha de luz y misterio. Cada casa de moda la leyó como un poema que nunca se termina. En la cultura popular, Marilyn dejó una sombra imposible de ignorar. Su figura se convirtió en símbolo de la fama devastadora, pero también en metáfora de la belleza que no se rinde. Actrices, cantantes y modelos siguen copiando sus poses sin darse cuenta de que lo que buscan no es su forma, sino su autenticidad. Esa pequeña tilde de tristeza que hacía que incluso su sonrisa más brillante pareciera humana. Y en medio de todo esto, queda una verdad que nadie puede negar. Marilyn Monroe cambió el significado de ser mujer frente a una cámara. Antes de ella, la cámara dictaba. Con ella, la cámara escuchaba. Esa inversión de poder transformó la moda, el cine y la cultura. Porque Marilyn no quería ser un mito, pero terminó convirtiéndose en el mito más humano de todos. En la actualidad, más de medio siglo después de su muerte, Marilyn sigue siendo una brújula estética. Su presencia atraviesa épocas, movimientos y generaciones sin perder fuerza. Es como si el tiempo hubiera decidido preservarla no solo como figura histórica, sino como símbolo eterno de reinvención. La moda contemporánea continúa reescribiendo su legado a través de nuevas miradas. Los fotógrafos actuales estudian la manera en que posaba, nunca rígida, nunca calculada, siempre instintiva. Su cuerpo hablaba un lenguaje propio, tenía una suavidad feroz, una mezcla entre inocencia y peligro que nadie ha logrado replicar por completo. Incluso hoy, cuando una celebridad quiere evocar magnetismo, la referencia sigue siendo Marilyn, pero su verdadera revolución está en cómo hizo que las mujeres se vieran a sí mismas. Antes, la feminidad estaba definida por reglas estrictas, compostura, discreción, perfección. Marilyn rompió esas reglas sin pedir permiso. Convirtió la imperfección en encanto, la vulnerabilidad en belleza. Abrió la puerta a una nueva forma de expresarse a través de la ropa, del cuerpo, de la presencia. Una mujer ya no tenía que elegir entre ser fuerte o sensual. Podía ser ambas, podía ser muchas, podía ser ella. Y eso cambió todo. En el análisis cultural, Marilyn también ocupa un lugar singular. Representa la voz quebrada que sigue cantando, el ícono que brilla incluso cuando está roto, el recordatorio de que detrás de cada imagen perfecta hay una historia compleja que merece ser contada. Hoy, su rostro sigue apareciendo en murales, editoriales, campañas y pasarelas, no como un homenaje vacío, sino como una pregunta abierta. ¿Qué significa realmente ser inolvidable? ¿Qué precio se paga por convertirse en símbolo? ¿Y cómo una mujer tan frágil pudo construir un legado que ninguna era ha podido superar? Marilyn no dejó respuestas. Dejó un eco que la moda todavía intenta descifrar. Marilyn Monroe no fue un personaje construido por el cine. Fue una mujer construida por sus propias heridas, sus propios sueños y una intuición estética que cambió la historia sin proponérselo. Su legado no se explica únicamente con vestidos, fotografías o películas. Se explica con lo que provocó, con la manera en que transformó la relación entre luz y piel, entre deseo y poder, entre belleza y verdad. La moda encontró en ella un lenguaje entero. Cada gesto ofrecía una lección. Cada aparición abría una puerta nueva. Ella no diseñó colecciones, ni creó tendencias desde un atelier, pero ninguna casa de moda del último siglo ha logrado escapar de su sombra. Fue inspiración, ruptura, espejo, y sobre todo, fue humanidad. Marilyn convirtió su fragilidad en un acto político. Mostró que el cuerpo femenino podía ser un territorio de libertad y no de control, que la sensualidad no tenía por qué someterse, sino expresarse, que detrás del mito había una mujer que pedía ser vista, no idealizada, y esa honestidad, incluso cuando la destruyó, fue su mayor legado. La historia de la moda mundial cambió cuando ella apareció, no porque fuera perfecta, sino porque era inimitable, porque donde otras buscaban gustar,
Ella buscó existir. Donde otras buscaban encajar, ella buscó sentir. Y ese enfoque tan simple y tan doloroso redefinió para siempre la estética del siglo XX. Hoy, Marilyn vive en cada pasarela donde una modelo camina sin disculpas. Vive en cada fotografía que captura vulnerabilidad sin miedo. Vive en cada mujer que se atreve a ser luz y sombra al mismo tiempo. Su legado no es una imagen congelada. Es un movimiento constante, una idea, una emoción que sigue transformando el mundo. Marilyn Monroe no cambió la moda, cambió nuestra manera de mirarnos, y eso la hace eterna.